Buenos días alumnos, vamos a continuar con nuestra clase de geometría. Hoy día martes 5 de mayo, nuestro valor responsabilidad y estamos en la semana 5. El día de hoy vamos a hablar sobre polígonos. ¿Qué son polígonos? Vamos a ver qué son sus elementos del polígono. Vamos a ver diagonal de un polígono, sus propiedades y su clasificación. Muy bien, vamos a iniciar. Y vamos a decir, ¿qué es un polígono? Un polígono está formado por una línea poligonal cerrada. Quiere decir que si encuentro una zona abierta, no sería un polígono. En todo polígono se cumple que el número de lados es igual al número de vértices y a su vez es igual al número de ángulos internos. ¿Qué entiendo por esto? Quiere decir que si un polígono tiene 5 lados, que vendría a ser un pentágono, tiene también 5 vértices y a su vez también tiene 5 ángulos internos. Vamos a ver, aquí he graficado un polígono que vendría a ser un pentágono. ¿Por qué un pentágono? Porque tiene 5 lados. Y vamos a contar 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien, entonces voy a identificar sus elementos de este gráfico. Voy a decir lados, es A, B. Lado AB, ¿dónde está? Lado A, B. Esto vendría a ser un lado. Lado BC, lado BC. Lado CD, lado CD, lado DE, lado DE y lado EA. Lado EA. Y este pentágono tiene 5 lados. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Si tiene 5 lados, también tiene 5 vértices. ¿Cuáles son los vértices? Los puntos de unión. A ver, A, B, C, D y E. A, el punto, B, C, D y E. Y para darnos cuenta, esto vendría a ser con un punto, ¿verdad? Para ver los vértices. Ahí está. Muy bien. Tiene 5 vértices. Y a su vez también tiene 5 ángulos internos. Entonces lo que decía acá, estamos haciendo acá. ¿Cuáles son sus ángulos internos? Los ángulos internos son los ángulos que están en la parte interna de la figura. O sea, esta parte de acá. Esta A minúscula, B minúscula, C minúscula, D minúscula y E minúscula. Son 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y acá está ángulo interno A, B, C, D y E. Minúscula, tengo 5. Vamos a ver sus ángulos externos, que están en la parte de afuera. Por eso lo he hecho de otro color. Y tengo, voy a ver acá, ¿cuándo tengo? E1, E2, E3, E4 y E5. Y acá tengo 1, 2, 3, 4 y 5. 5 ángulos externos que están fuera de la figura. Vamos a ver sus diagonales. En esta figura solo tengo 2 diagonales, que es AC, AC y AD. ¿Tiene más diagonales esta figura? Sí, lo vamos a ver en nuestra siguiente figura que está allá. Vamos a ver más sobre diagonales. Y vamos a ver, ¿qué es un diagonal de un polígono? Son los segmentos que unen dos vértices no consecutivos. ¿Qué quiere decir? Que me salto un vértice. Por ejemplo, acá tengo el A. Y si voy al B me tengo que saltar este, sería no consecutivo, sería el C, ¿verdad? Porque consecutivo sería hasta llegar a la B. Pero una diagonal es pasando uno. Paso uno, en la siguiente hago la diagonal, ahí está. A, C, hace una diagonal. Busco esta diagonal acá, a ver, acá lo encontré, ¿ve? Aquí está A, C. Entonces, ¿qué voy a decir? Que esta figura, primero identifico esta figura. ¿Cuántos lados tiene? Lo que dije acá. ¿Cuántos lados tiene esta figura? Cuento. 1, 2, 3, 4 y 5. Y todas las figuras que tienen 5 lados vendrían a llamarse pentágonos. Entonces, si tienen 5 lados,
también tiene 5 diagonales. Vamos a ver sus 5 diagonales. Diagonal BD, diagonal BD, diagonal BE, diagonal BE, diagonal AC, diagonal AC, diagonal AD, diagonal AD y diagonal CE, diagonal CE. Ahí está. Esta es la forma como tengo que identificar diagonales en un polígono. ¿Qué es lo que me estaría faltando acá? Su segmento, ¿verdad? Y así. Muy bien. Una vez que ya sabemos cómo encontrar las diagonales en un polígono, vamos a ver las propiedades. Vamos a ver 3 propiedades que nos va a servir para desarrollar nuestros ejercicios. Suma de ángulos interiores o ángulos internos, que lo voy a representar así. La suma de ángulos internos es igual a 180 grados n menos 2. N es el número de lados que tengo que reemplazar. B, suma de ángulos exteriores o externos. Se representa de esta manera. Suma de ángulos externos es igual a 360 grados. Y C, número de diagonales. Número de diagonales es igual a n por n menos 3 sobre 2. N es equivalente al número de lados. O sea, esta n representa el número de lados. Si mi polígono mide 5, tengo que reemplazar por 5 acá, o acá también. Si mi polígono mide 10 o tiene 10 lados, también voy a reemplazar. Pero eso lo vamos a ver en los ejercicios. Bien, seguido de esto vamos a ver la clasificación de polígonos en la segunda parte de nuestra clase. Muchas gracias. Bien, alumnos, vamos a continuar con la segunda parte de nuestra clase del tema de polígonos. Nos habíamos quedado en clasificación de polígonos. Vamos a ver de qué manera se clasifica los polígonos. Se clasifican según su región, según la medida de sus elementos y según el número de lados. Vamos a ver qué nos dice según su región. Tenemos a los ángulos convexos y los ángulos cóncavos. ¿Por qué convexo? ¿Por qué? Porque la medida de sus ángulos internos mide o debe de medir menos de 180 grados. Acá tengo dos polígonos que sus ángulos tienen que medir menos de 180 grados. ¿Por qué cóncavo? Porque la medida de sus ángulos internos, o al menos uno, o en este caso dos ángulos internos, miden más de 180 grados. La diferencia es que en sus ángulos internos miden menos de 180 grados y el de cóncavo 1 o 2 o 3, dependiendo del polígono, miden más de 180 grados. B, según la medida de sus elementos, tengo a los ángulos equiláteros, a los polígonos equiláteros y a los polígonos equiángulos. ¿Qué quiere decir cuando es equilátero? Nos habla de sus lados. Quiere decir que la medida de sus lados, en este caso de sus 5 lados, tiene que ser igual. Yo he puesto de ejemplo 3 centímetros, la medida de un lado, quiere decir que la medida de todos sus lados vale 3 centímetros. Ahí está. 3 centímetros. A eso llamamos equilátero, cuando todos sus lados tienen el mismo valor. Y equiángulo es cuando todos sus ángulos internos tienen también el mismo valor. En este caso he representado alfa, que vale un número cualquiera, y quiere decir que todos sus ángulos internos también valen igual. Al igual que esto vale 3, este puede valer, por ejemplo, 50 grados o más, ¿no? O 80 grados, o 100 grados, 120 grados. Y todos sus ángulos tienen que tener la misma medida. De eso se trata equiángulo. Acá en equilátero hablamos de lados y en equiángulo hablamos de sus ángulos internos.
Muy bien, vamos a pasar según el número de sus lados. Y como bien sabemos que un número de lados, que cuando un polígono tiene 3, se llama triángulo. Cuando tiene 4, cuadrilátero. 5, pentágono. 6, hexágono. 7, heptágono. 8, octágono. 9, nonágono. 10, decágono. 11, endecágono. 12, dodecágono. 13, tridecágono. 14, tetradecágono. 15, pentadecágono. Y 20, icoságono. ¿Por qué o para qué me sirve esto? Cuando yo quiera graficar un ángulo que tenga 20 lados, que se llama icoságono, tengo que graficar un polígono que tenga sus 20 lados. Obviamente que tengo que cerrar el polígono. Si yo quiero, por ejemplo, de 9 lados, de la misma manera, grafico un polígono que tenga 9 lados y que sea cerrado. Y se va a llamar nonágono. Y así cualquiera puede elegir y graficar. Por ejemplo, acá tengo un polígono que ¿cuántos lados tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Busco acá el 6 y este polígono se llama hexágono. Y así, este por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. También vendría a ser un hexágono. El de acá, 1, 2, 3, 4, 5. Vendría a ser un pentágono. Y así, acá tenemos un triángulo, acá tenemos un cuadrilátero. Muy bien, los ejercicios vamos a ver en la tercera parte de nuestra clase. Bien, alumnos, vamos a continuar con la tercera parte de nuestra clase de polígonos. Vamos a hacer ejercicios. En esta vez vamos a hacer 3 ejercicios y lo vamos a desarrollar de la siguiente manera. Me dice en el primer ejercicio, me dice calcula la suma de los ángulos internos de un pentágono. Voy a la resolución. N es igual a 5. ¿Por qué? Porque n es el número de lados y 5 es equivalente o la cantidad del número de lados de un pentágono. Desde ahí ya tengo que iniciar. Una vez que leo el problema, lo analizo, me dice pentágono, es lo que tengo que hallar. Entonces me dice calcula la suma de los ángulos internos de un pentágono. El pentágono yo sé que tiene 5 lados, por eso pongo n es igual a 5. Esta de acá es mi fórmula que me va a ayudar, o me voy a guiar de esta fórmula para poder yo desarrollar mi ejercicio. Entonces digo, mi fórmula es la suma de los ángulos internos es igual a 180 grados por n menos 2. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a reemplazar. Copio. La suma de los ángulos internos es igual a 180 grados por 5 menos 2. Estoy reemplazando a n por 5. Porque n vale 5. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a restar, ¿no? 5 menos 2, 3. 180 por 3, 540. Y ya me salió la respuesta. La respuesta, coloco la respuesta, la suma de sus ángulos internos es 540 grados. Muy bien. Vamos a un segundo ejercicio. Me dice calcular la suma de los ángulos interiores de un hexágono. Muy bien. Vamos a la resolución. En este caso sería acá n. ¿A qué sería igual n? Si acá me pide pentágono, lo puse 5. Y acá sería hexágono, n igual a 6. Muy bien. Por lo tanto, copio mi fórmula, y hacer mi fórmula ya, solo para que me ayude, ¿no? Siempre lo pongo un costadito para que me ayude a desarrollar mi ejercicio. Reemplazo. La suma de los ángulos internos es igual a 180, 6 menos 2. ¿De dónde sale 6? Del hexágono. N es igual a 6. 6 menos 2 es igual a 4. 180 por 4 es 720. Entonces la suma de sus ángulos internos es 720 grados. Y de esa manera, similar, realizo el tercer ejercicio. Me dice, calcula la suma de los ángulos interiores de un pentadecágono. ¿Qué
¿cuántos lados tiene un pentadecágono? Fijo en el cuaderno, en tablita, y ahí está, 15. Entonces pongo n es igual a 15, copio mi fórmula, no me olvido, siempre para guiarme, y pongo, reemplazo ahora, ¿no? La suma de los ángulos internos es igual a 180 grados, n menos 2, 15 menos 2. Estoy reemplazando n por 15. Y lo único que hago es restar y multiplico, y al final me sale 2340. No se olviden de poner siempre la respuesta, la suma de sus ángulos internos es 2340 grados. Y de esta manera desarrollamos ejercicios en base a esta fórmula. En su ficha les he dejado algo similar, solamente, por ejemplo, en el primer ejercicio de la ficha dice, calcula la suma de los ángulos internos de la siguiente figura. Y hay una figura que ustedes tienen que contar el número de lados. O sea, ya no dice pentágono, dice de la siguiente figura. Tienen que observar la figura. ¿Cuántos lados tendrá? Dependiendo de cuántos lados tiene esa figura, voy a poner n es igual a la cantidad de lados que están contando. Y hay algunos ejercicios que sí están así, por ejemplo, ahí desarrollando un icoságono, fíjense su tabla, y hay varios ejercicios similares para desarrollarlos. Muy bien, alumnos, eso sería todo en cuanto a los ejercicios o a los problemas de polígonos. Muchas gracias, cuídense mucho.